La psicología educativa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, situada en contextos sociohistóricos diferentes. El conocimiento de esta historia nos ayudará a tener una mejor comprensión acerca de la situación actual. Los orígenes y el establecimiento de la disciplina se da en el periodo de 1890 a 1920. Gracias a los trabajos de Hunt y su psicología estructuralista, la psicología se convirtió en disciplina científica, al definir como objeto de estudio la conciencia y como método de investigación la introspección. Este fue el origen de la psicología básica. Los principales acontecimientos para la concepción de la psicología educativa como disciplina científica y tecnológica ocurrieron principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Suiza. Se afirma que la psicología de la educación proviene de tres vertientes: el estudio de las diferencias individuales, estudios sobre la psicología del niño y estudios sobre la psicología del aprendizaje. En dichas vertientes se mezclan teorías y aproximaciones psicológicas, cada una aporta elementos teórico-conceptuales y métodos de investigación. La psicología diferencial se caracteriza por poner en manifiesto las características individuales. Tuvo sus orígenes en el siglo XVIII con estudios realizados por Quetelet, también Ebbinghaus, Galton, Cattell, Spearman, Pearson, que tuvieron grandes aportaciones a este enfoque, con métodos y técnicas de análisis utilizados en los test, movimiento iniciado en Francia por Binet, continuado por Sterman, entre otros. Los primeros trabajos de psicología diferencial que tuvieron relación con la psicología educativa son los de Galton en 1874, que desarrolló técnicas e instrumentos para analizar las diferencias psicológicas de los individuos. Por su parte, Castell impulsó el uso de pruebas e instrumentos de medición psicológica. Propuso el término de test mental o psicológico en 1890. Desarrolló una propuesta de enseñanza de lectoescritura, la cual se basa en la enseñanza de palabras. A finales del siglo XIX, Whitmer, psicólogo estadounidense, estudió las diferencias individuales en los niños con la finalidad de saber cómo afectan en su desempeño escolar. Su intención era formar psicólogos capaces de solucionar problemas de aprendizaje escolar, señalados en las evaluaciones diagnósticas de los niños. En esos años en Francia, Alfred Binet inició sus trabajos psicométricos con el fin de evaluar procesos mentales complejos dirigidos a la creación de técnicas predictivas para analizar el potencial de aprendizaje. En 1904, Binet y Simon comenzaron a desarrollar el primer test de inteligencia para evaluar la capacidad intelectual de los alumnos. En 1905 fue presentado el primer test mental práctico con el que se buscaba seleccionar a los niños según el nivel intelectual obtenido en la prueba, así como identificar las necesidades escolares en cada niño. El uso del test contribuyó al desarrollo de la psicología educativa, en el especial apartado de la educación. En Estados Unidos, Goddard lo tradujo al inglés 3 años después y Terman realizó una versión llamada escala Stanford-Binet, con lo que comenzaron a elaborar otras pruebas para evaluar ciertas aptitudes de aprendizaje y desempeño escolar. En 1907, Burt creó una asociación encargada del estudio de las diferencias individuales en los niños en el orden de lo normal a lo patológico. Los estudios en psicología evolutiva. Los precursores más importantes de esta vertiente son Hall, Balding, Dewey y Clay Bird. Por su parte, Stanley Hall fue el primer psicólogo educativo de Estados Unidos. Debido a la serie de conferencias y escritos dictados entre 1881 y 1882 acerca de las relaciones entre la psicología y la educación, tuvo una gran influencia en el desarrollo de la psicología de la educación por sus publicaciones y actividades académicas. Fue un gran impulsor y promotor. Por otra parte, Whelan propone una visión genética del desarrollo psicológico integrando aspectos biológicos y sociales a partir del materialismo dialéctico.
Se interesó en emplear los avances de la psicología del niño en la escuela. Dewey fue uno de los pioneros del movimiento funcionalista, promotor de la filosofía de Peirce y James, que sustentaba el pragmatismo. Fue una importante figura en la educación progresista. Fundó la Escuela Experimental de Niños, donde se desarrolló la educación basada en actividad, experimentación y promoción del desarrollo mental y los intereses de los niños. En Europa, Kleppers configuró una psicopedagogía experimental al servicio de la práctica escolar y de la formación docente. Con la idea de difundir este programa en la comunidad de psicólogos, inició en 1906 los seminarios sobre psicopedagogía. En 1912, junto con Bobet, creó el Instituto James Jake Rousseau para la formación de psicólogos educativos, donde más tarde se iniciaron los trabajos de Piaget sobre la epistemología genética. Las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje. Uno de los principales promotores fue Thorndike, autor del texto fundador escrito en 1903 de la psicología de la educación, en la que se encargó de definir la identidad de esta disciplina y definió su problemática de estudio. Afirma que era necesario llevar el trabajo realizado en el laboratorio al campo educacional, utilizándolo como instrumento para realizar tareas pedagógicas como son definir los objetivos, diseñar los materiales educativos y delinear la selección de los medios y métodos instruccionales. Por otra parte, Judd, otro psicólogo educativo sobresaliente a principios de este siglo, sostenía que había que realizar trabajos de investigación relacionados con las actividades educativas, con el objeto de estudio establecido por él fueron los procesos psicológicos complejos que también hacen posible el aprendizaje de los contenidos del currículo. Se encargó de formar varias generaciones de psicólogos educativos. Por otro lado, en los años 20 se desarrolló la teoría conductista iniciada por Watson y 10 años más tarde Skinner con sus propuestas neoconductistas influyó en los estudios sobre procesos instruccionales. Para los años 20 la psicología educativa ya era una disciplina constituida. Influyó la demanda social proveniente de países desarrollados como Estados Unidos y Europa. La educación se consideró directamente implicada en el desarrollo social. La psicología de la educación empezó a plantear su identidad y límites. En cuanto a su identidad, aparecieron dos concepciones básicas que han permanecido. Una de ellas es la concepción de la disciplina como un campo de aplicación de la psicología general, según Thorndike, o bien como una ciencia situada entre la psicología y la educación, según Dewey y Judd. En cuanto a sus límites, los campos profesionales más aceptados fueron los servicios de psicología escolar, educación escolar y paulatinamente en el estudio de los procesos de aprendizaje. Los temas más abordados por la psicología educativa fueron la medición psicoeducativa, los estudios sobre el aprendizaje y los estudios sobre características de la enseñanza y del profesor, así como las investigaciones sobre sujetos atípicos. Los enfoques metodológicos más empleados en estos estudios fueron la aplicación de técnicas psicométricas, el enfoque experimental y el enfoque descriptivo. Para este mismo periodo se desarrollaron las bases que permitió la formación académico-profesional de las generaciones posteriores de psicólogos educativos. También se crearon las primeras revistas de información especializada de la psicología educativa. A partir de 1920 la evaluación de esta disciplina fue cambiando. Hubo un distanciamiento entre la psicología y la educación durante el primer periodo que inicia con el fin de la Primera Guerra Mundial y culmina con el fin de la Segunda. Esto fue de 1920 a 1945. El uso que se les empezaba a dar a los test, como por ejemplo para seleccionar reclutas durante la Segunda Guerra Mundial, aseguraba el subsidio económico brindado a quienes los elaboraban. También se utilizaban para realizar tareas de detección, diagnóstico y evaluación. El trabajo de los psicólogos de la educación estaba muy relacionado a los escenarios escolares.
Los conductistas y neoconductistas comenzaron a proliferar desde los años 30 y forjaron un paradigma de mucha influencia. Otros enfoques como el gestalista y el psicoanalítico, que también se aproximaron, aunque lo hicieron de un modo menos sistemático. La psicología de Gestalt consideraba que los principios perceptivos cognitivos propuestos sobre la distinción entre el fondo, figura y pregnancia, nociones de cierre, etc., podían confeccionar materiales de enseñanza para distintas áreas escolares. Una de sus principales aportaciones fue asumir una postura global integracionalista del educando. Del paradigma psicoanalítico también podemos encontrar teorías sobre cuestiones educativas, aunque estas fueron muy aisladas. Sus aportaciones fueron la atención a la educación de la primera infancia, además de darle importancia a la dinámica de la relación educador-educando. Su crítica anti-autoritaria y énfasis en que la educación se encontrara en un equilibrio entre la función de ajuste y la permisidad. Demandas sociales y expectativas dirigidas a la psicología de la educación entre 1950 y 1970. Hasta los años 50, el discurso teórico y práctico educativo de carácter científico se sustentaba en gran parte en las aportaciones de la psicología de la educación. En los años 50, las relaciones entre la psicología educativa y la educación tomaron nuevos bríos, debido a tres circunstancias ocurridas en Estados Unidos. Una de ellas fue los esfuerzos hechos en investigación psicoeducativa con el fin de desarrollar una tecnología adecuada para el entrenamiento, promovida con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Por el sector militar, países desarrollados de Europa y en Estados Unidos se hicieron grandes esfuerzos con el objeto de confeccionar metodologías y técnicas óptimas para el análisis de la ejecución y las habilidades humanas. Esto se conoce como investigación sobre factores humanos o ingeniería humana. Otro factor importante fue las propuestas educativas del conductismo operante de Skinner, la instrucción programada y las máquinas de enseñanza. El paradigma conductista llegó a tener dominio a las aplicaciones educativas. Formaron un saber tecnológico pragmático utilizando en distintas áreas de práctica educativa, especialmente durante los años 60 y 70, tanto en Estados Unidos como en Europa y Latinoamérica. Como consecuencia de ellos, la formación de psicólogos educativos se orientó hacia la aplicación educativa de este paradigma. La nueva situación de acercamiento entre las dos disciplinas a su vez se vio potenciada por el movimiento educativo surgido en los años 60, cuyo objetivo era buscar mejoras en las situaciones curriculares e instruccionales del sistema educativo estadounidense. Este movimiento tuvo lugar en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando el gobierno buscaba la supremacía tecnológica y militar. Los temas educativos y la intención de promover reformas educativas tuvieron gran auge en varios países, lo cual favoreció el desarrollo de recursos humanos, infraestructura, actividades de investigación y divulgación de la disciplina psicopedagógica. También se crearon nuevas y diversas asociaciones de psicólogos educativos escolares en países como Dinamarca, Alemania Federal y Suecia. Aparecieron institutos de investigación psicoeducativa y surgieron revistas y publicaciones periódicas especializadas. Con el paso de los años, otras disciplinas relacionadas con la educación se hicieron presentes y se determinó que los fenómenos educativos son tan complejos, por lo que el trabajo conjunto de varias disciplinas se debe llevar a cabo, llamado proceso instruccional, lo que dio lugar a la creación de distintos paradigmas. El paradigma conductista, creado por Skinner, con sus máquinas de enseñanza. El paradigma cognitivo y sus teorías de instrucción de Brunner y Azubel y del aprendizaje escolar. Paradigma humanista, enseñanza no directiva y abierta. Paradigma psicogenético, programas constructivistas de educación preescolar. Y paradigma sociocultural, del aprendizaje guiado. A partir de estos paradigmas se han desarrollado otros psicoeducativos nutriéndose de nuevos modelos teóricos de la psicología y disciplina afines como la antropología de la educación, la psicolingüística y la sociolingüística. Durante estas 2 décadas y hasta la actualidad se diversificaron los temas
psicoeducativos y coexistieron enfoques pragmáticos. La psicología educativa ha ido continuando enriqueciendo su teoría y metodología con una actitud autocrítica. Si bien es una disciplina joven que solo desde hace poco, como producto de la reflexión metateórica sobre su relación con las disciplinas que originaron y su estatus epistemológico, así como su relevancia social, ha empezado a redefinir su identidad y su práctica profesional, y a comprender objetividad y sus límites y alcances. A modo de conclusión, podemos decir que a pesar de que la disciplina es relativamente nueva, se ha ido nutriendo de diferentes escuelas como son la Gestalt, psicoanalítica y conductista. Ha tenido valiosas aportaciones de grandes psicólogos como son Hunt, Skinner, Watson, Hood, Thorndike, Dewey, Vygotsky, Piaget, entre otros. Ha sido de gran utilidad para crear instrumentos que han servido para formar material para instrucción, como los test, que miden distintas esferas psicológicas en la que destacan inteligencia, aptitudes y personalidad, que han servido para seleccionar individuos con características específicas. El desarrollo que ha tenido ha llevado a la creación de distintos paradigmas que han dado un enfoque a la educación, la concepción de sus enseñanzas, el maestro y del alumno, lo que ha llevado a la construcción de sistemas de enseñanza de acuerdo a la evolución del entorno sociopolítico y cultural que ha venido evolucionando.